Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, saludo Buenas a tardes, todos. Inge. Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Al final me he dado cuenta que les habían dado les había mandado el enlace que no era el correcto, pero ahora ya todos están en la clase con el nuevo enlace que les he mandado. Bien, vamos a empezar la clase. Hoy voy a hacer la explicación de la práctica virtual que titula metrología. La metrología nos enseña a medir, ¿no? Quiere decir medir con diferentes instrumentos, saber medir con diferentes instrumentos. La metrología se refiere a la toma de datos, a las medidas. Entonces, a partir de hoy, voy a citarlos a algunas sesiones como esta, donde les voy a explicar cómo se va a hacer la práctica. Les voy a mandar, en un momento, les voy a publicar todo en el Classroom. Primero les voy a explicar para que ustedes vayan habituándose a cómo es una práctica virtual. Luego, cuando haya prácticas presenciales, también les voy a explicar la manera cómo vamos a hacer las prácticas presenciales y los exámenes previos. Por el momento tenemos prácticas virtuales. Entonces, metrología es la práctica que nos tocaría hacer. Siempre les voy a mandar instrucciones, les voy a mandar la guía, les voy a mandar algún video sobre el procedimiento del experimento y también les voy a mandar datos para que hagan su informe. Para la elaboración del informe he explicado la primera clase, qué partes debe tener, cuál es la secuencia, qué títulos tiene cada parte, etcétera. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. También está, creo, en el material de alguna de las clases que les he mandado. El que no sabe tiene que averiguar, porque si no manda con ese formato, no voy a corregir ese informe. El informe debe estar de acuerdo al formato que he explicado en clases. Entonces, por favor, tomen nota de eso. Además, deben mandarlo en formato PDF, ¿sí? Pueden hacer ustedes su informe en Word, pueden ayudarse con Excel, con las tablas, con las gráficas, pero antes de enviarme, guarden todo eso en formato PDF y eso me mandan al Classroom. De modo que no se desordene nada, no cambie nada, me manden como ustedes lo han elaborado. Si no me mandan en PDF, puede haber algunos cambios, las tablas se pueden desordenar, las fórmulas se pueden desordenar, y entonces yo voy a recibir en muchas ocasiones el informe desordenado y eso no es bueno para la nota. Por lo tanto, todos los informes me deben mandar en formato PDF. Bien, dicho esto, al final, si hay preguntas, me las hacen. Voy a explicar primero las instrucciones. Siempre les voy a mandar unas instrucciones y aquí voy a proyectar las instrucciones. Si no se ve, por favor, me avisan. Estas son las instrucciones. Bien, seguramente se ve porque nadie me dice nada. El primer punto, tienen que elaborar el informe de acuerdo al formato explicado en la clase de introducción. La primera clase que he hecho era la clase de introducción y ahí se ha explicado el formato con el que deben elaborar el informe. La primera hoja debe tener una carátula con el título del experimento,
los datos del alumno y al grupo al que pertenece. Eso había explicado, ¿no? Que en la primera hoja, en el borde inferior derecho, debe estar toda esta información. Los datos del alumno y el grupo al que pertenece. 3, para la presente práctica, la parte del procedimiento y el análisis de datos, realizar de acuerdo a la guía del ingeniero René Delgado, que soy yo, y al video que se adjunta, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, la guía en la cual nos vamos a basar para hacer este experimento y el informe es mi guía, que les voy a mandar también al Classroom. Tienen que leerla, enseguida la vamos a analizar y luego tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? En el video, porque hay un video del procedimiento que también les voy a mostrar, hay un error. En la tabla 3, para la arandela, existe un error. Las unidades del espesor son milímetros, ahí está en centímetros, ese es un error, debería estar en milímetros. Yo no lo he hecho el video, lo ha hecho otro docente y ha cometido ese error, ¿no? Ha puesto el espesor en centímetros y entonces si fuera centímetros sería un espesor muy grande y no sería una arandela. Por lo tanto, el espesor debe estar en milímetros. En mi guía dice que hay que hacer cálculos para una esfera, pero como no se han tomado datos para la esfera, en el experimento virtual que estoy analizando, en el video que les voy a mostrar, no se han tomado datos para una esfera. Por lo tanto, no van a hacer los cálculos que tienen relación con la esfera. ¿Sí? Bien. 4, tienen que entregar el informe hasta la fecha y hora establecida. Ya les voy a decir cuándo va a ser, cuándo tienen que entregarme y hasta qué hora. La hora límite es 17 horas, ¿no? El momento en que empezamos esta clase y ya yo les pediría el informe si fuera un experimento presencial. Yo les pediría el informe y empezaríamos la clase. Entonces, lo mismo, ustedes tienen que entregar el informe hasta horas 17 como máximo. Pasada la hora y fecha fijada, el informe entregado no será tomado en cuenta. Entonces, el que no entrega su informe cuando debe entregar, después no lo voy a tomar en cuenta. Si se atrasa unos minutos por el problema de internet o qué sé yo, unos minutos, no acepto más. Puedo aceptar algo, pero con menos nota. O sea, el responsable, el que cumple, el que hace bien su informe, el que entrega antes de la hora límite, pues seguramente va a tener una buena nota. Las tablas con los datos para elaborar el informe se encuentran al final del video del procedimiento. También dice que para el cálculo de las densidades, tomar en cuenta las siguientes medidas para las masas. En el video no está claro eso, pero aquí lo estoy aclarando. La masa de la arandela, este valor con su error en gramos, y la masa del cilindro, este valor con su error en gramos. Siempre deben leer las instrucciones, porque si hay algún error, como en el caso de este experimento en el video, aquí lo estoy, digamos, lo vamos a corregir y tomar en cuenta. Bien, esta es la primera parte, instrucciones. Ahora voy a mostrar la guía. Les voy a explicar la guía. No la voy a leer hoy día, ¿no? Ustedes la tienen que leer, ustedes la tienen que analizar. Ahora simplemente le vamos a dar un vistazo, voy a explicar algunas cosas sobre la guía. Seguramente, a ver si me confirman, por favor. Seguramente se ve. Sí, Ya. Vamos a ir hasta arriba. Ahí. Guía metrología. Guía del ingeniero Delgado. Esta es la guía que la tienen que leer y estudiar. ¿Sí?
Como les he dicho, el primer punto en una guía son los objetivos o el objetivo. El objetivo de esta práctica que titula Metrología es familiarizarse con los instrumentos de medida, como ser el tornillo micrométrico y el vernier. Además, efectuar un análisis de errores y determinar la densidad de distintos cuerpos geométricos. Esos son los objetivos de esta práctica, ¿no? Familiarizarse con los instrumentos de medida, es decir, saber medir con un tornillo micrométrico, saber medir con un vernier. Ustedes ya saben medir con una regla o con una cinta métrica. Ahora hay que aprender también a medir con el tornillo micrométrico y el vernier. Además, tienen que hacer el análisis de errores que he explicado en las clases anteriores y calcular o determinar la densidad de distintos cuerpos geométricos, como lo hemos hecho en ejemplos en clases. Aquí está la teoría, ¿no? Ustedes tienen que leer esto. Lo he explicado algo en la clase de teoría de errores, ¿no? Porque cuando se mide se comete un error, no hay un valor exacto, siempre tenemos que medir varias veces y tenemos un valor más probable y un error que siempre está presente y que lo debemos calcular. Entonces, algo está explicado en esta parte. Ahora, ¿con qué instrumentos tenemos que saber medir? Tenemos que saber medir con una regla, eso ya lo saben, ¿no? La apreciación, la mínima división en la escala de la regla es 1 milímetro. Solo puedo medir con, digamos, con relativa exactitud hasta 1 milímetro, después ya no. La regla no es suficiente. Y entonces cometemos un error en las mediciones. El error más frecuente es el error de cero, de eso hemos hablado también en las clases. Error de paralelaje, también hemos hablado en las clases, cuando el ángulo de visión no está perpendicular a la escala en que medimos, estamos cometiendo un error de paralelaje. Todo eso lo van a volver a leer para recordar. Luego está el instrumento vernier. Tenemos que saber medir, aparte de la regla, con un vernier. Esta es la fotografía de un vernier común. Tiene una escala lineal, digamos escala principal, y aquí tiene una escala móvil. Esto tiene dos escalas. Y sé que más o menos, digamos, viendo esto amplificado, tendríamos algo así. La escala principal abajo y la escala móvil arriba. En el video que les voy a mostrar, nos enseña o nos explica cómo se hace la lectura, ¿sí? Cómo se hace la lectura de esta medición. Bien, eso es, digamos, importante. Luego está una explicación adicional que la van a leer ustedes, ¿no? Hay una escala principal que está dividida en 9 partes y hay una escala de vernier que está dividida en 10 partes. Eso está mostrado aquí. Aquí está la relación de escalas. Eso con relación al vernier. Ustedes van a leer todo esto. Y luego hay otro instrumento importante que es el tornillo micrométrico, que nos sirve para medir dimensiones más pequeñas y tiene una escala lineal que está aquí en el tornillo y tiene una escala circular que va girando alrededor de la escala lineal. Aquí otra vez hay dos escalas, una escala lineal o una escala principal y una escala circular.
Entonces, cada vez que la escala circular da una vuelta, significa medio milímetro, ¿sí? Una vuelta de la escala circular es medio milímetro. Y aquí en la escala lineal están los milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, etcétera, ¿sí? En el video o en la presentación que les voy a mostrar, también nos explica cómo hacer la lectura de una medida con el tornillo micrométrico. Bien, luego van a leer las otras partes, ¿no? La explicación de el paso es la vuelta que hace el tornillo, el número de divisiones que tiene el tambor es N, etcétera. Lo van a leer para saber qué partes tiene, en cuánto está dividido, etcétera, etcétera. La balanza, otro instrumento que tenemos que aprender a utilizar y a medir. Con la balanza medimos la masa, ¿no? Masa entre volumen, densidad. Entonces, aquí tengo un modelo de balanza. Esta es una balanza de 2 platos. Y cuando ponemos el peso en uno y contrapesos en el otro y logramos equilibrar la balanza, podemos tener la lectura de la masa del objeto que está colocado en uno de los platillos. Esta es la balanza más sencilla, la balanza de 2 platos, para medir masa. También hay la balanza de un brazo. Esta es la que tenemos en el laboratorio. Este es otro modelo, también tiene un brazo o un plato, y entonces se pone el objeto aquí arriba, se mueven los contrapesos para producir el equilibrio y medimos el valor de la masa del objeto. Lo mismo aquí, ponemos la masa en el platillo, medimos los contrapesos aquí arriba hasta que haya el equilibrio y entonces hacemos la lectura de la masa del objeto. También en el laboratorio contamos con balanzas digitales. Aquí simplemente hay que poner el objeto encima de la balanza y aquí en la pantalla digital nos dice cuánto es la masa. El único cuidado que hay que tener con estas balanzas digitales es que estén en una superficie horizontal. Si están un poquito inclinadas, nos van a medir con error. Aquí en las balanzas de brazo o en las balanzas de palanca, a veces se descalibra esto, ¿no? Con el transporte de un lugar a otro, se descalibra la balanza. Entonces, si todos los contrapesos ponemos a 0, aquí debería marcar 0. Cuando está descalibrada, no marca 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mover este botón que hay aquí, hacia adelante o hacia atrás, hacer que marque 0. Entonces estamos calibrando la balanza con este tornillo que hay acá y recién podemos medir, porque si no estaríamos midiendo con error, ¿sí? Este tipo de balanza se calibra con este tornillo. Entonces tienen tornillos de calibración estas balanzas, las que están en nuestro laboratorio. Y estas hay que tener el cuidado de que estén siempre sobre una superficie horizontal. Si están inclinadas un poquito, va a medir con un error, ¿sí? Bien, entonces eso acerca de las balanzas. Los materiales a utilizarse, vamos a tener balanza, objetos regulares de distinto material. Ustedes van a trabajar con una arandela y un cilindro para este experimento virtual. Con vernier se han hecho las mediciones, con tornillos se han hecho las mediciones. Y también con una regla podría hacer las mediciones para comparar si lo que he medido con vernier está bien y si lo que he medido con tornillo está aproximadamente lo mismo, marca aproximadamente lo que se lee en la regla. Lógicamente, si hablamos de exactitud, quien mide con más precisión es el tornillo, después está el vernier, un poquito de menos precisión, y luego la regla, ¿no? Menos precisión. Bien,
el procedimiento, aquí está el procedimiento, van a recibir ustedes 2 cuerpos, o si fuera un experimento real, recibirían 4 cuerpos. Tendrían que pensar qué dimensiones tienen que medir para determinar su volumen, de acuerdo al objeto que se les dé, medir esas dimensiones y luego medir la masa en la balanza. Para medir la masa y apreciar los errores, es muy interesante poner el objeto en distintas posiciones. Primero horizontal, luego vertical, luego un poco, digamos, en diagonal, no siempre al medio. Y ahí se observan algunas variaciones en las medidas, ¿no? Para apreciar los errores. El cálculo y análisis de datos que tienen que hacer es para cada objeto encontrar el volumen más probable y su error por propagación de errores. Y luego la densidad y su correspondiente error por propagación de errores para la arandela y para el cilindro. Eso es lo que tienen que hacer en los cálculos. Luego ir al internet, buscar una tabla de densidades o construir una tabla de densidades e indicar de qué material están construidos los objetos que han utilizado. Por ejemplo, el cilindro que van a utilizar es de madera. Entonces tendrán que haber calculado pues la densidad de la madera. Van al internet y buscan densidad de madera, seguramente hay diferentes densidades de acuerdo a la madera, madera mara, madera pino, yo qué sé, diferentes maderas. Entonces, a una de ellas corresponderá la densidad del cilindro que ustedes hubieran utilizado en el experimento. Y la arandela es de metal, podría ser de acero, podría ser de hierro, de algún metal tiene que ser esa arandela y tendrían que encontrar la densidad de un metal. Bien, el inciso E es lo que decía en las instrucciones. Aquí dice para la esfera utilizada en el experimento, pero ustedes no van a utilizar una esfera porque no se han hecho las medidas para una esfera. Entonces el inciso E no lo van a hacer, pero sí lo tienen que hacer el inciso F, ¿no? Si el error asignado para medir el volumen del cilindro fuera 1.5% y se mide una sola vez el diámetro y la altura, realizar el proceso inverso de propagación de errores, eso hemos analizado en clases también. Entonces el inciso F lo tienen que hacer. Luego viene el punto 6, que es el cuestionario. Tienen que responder esas 3 preguntas del cuestionario de la guía. Y finalmente, sus conclusiones. También ya les he dicho en su informe, las conclusiones tienen un valor importante en la nota del video, del informe, 20 puntos. No es escribir cualquier cosa. Les he dado 2 preguntas que se deberían contestar mentalmente para redactar sus conclusiones. No sé si alguien tiene preguntas de la guía. Esta guía les voy a poner en su Classroom como material. Y entonces tienen que basarse para hacer el informe en esta guía. En otro experimento, tal vez va a ser otra guía, guía del ingeniero Soria, entonces se van a basar en esa guía para hacer el experimento y el informe. En este caso va a ser en mi guía. Si no hay preguntas, voy a pasar al otro punto, que es el video, ¿no? El procedimiento del video. O el video del procedimiento del experimento, sería mejor decirlo así. Como no escucho nada, voy a dejar de compartir esto y voy a irme al video, ¿sí? Entonces, me dicen, por favor, si se ve. El otro día que he pasado clases con el otro curso, no se estaba viendo, entonces me van a decir si se ve.
quiero el video. Entonces, así y así. A ver, ahí, y video del procedimiento. Ahí se ve, me van a decir. ¿Se ve el video? Sí, Inge, se puede ver. Ya, Se puede gracias. ver, Inge. Bien, entonces este video lo ha hecho un docente que no soy yo, y hay un pequeño error, ya les he dicho. Entonces voy a explicar cuando tenga que parar el video, lo veo y hago la explicación. Bien, si hubiéramos hecho un experimento presencial, ustedes podrían haber recibido cualquiera de estos objetos y tendrían que haber pensado cómo van a determinar el volumen, qué dimensiones tienen que medir, de acuerdo a qué objeto les hubiera tocado. Ahora van a hacer con este cilindro y con esta arandela. Inge, no se escucha el video. ¿Nada? Nada, solo. Ya, yo voy a explicar entonces. Qué bien que me dice. Entonces, eh, ya, se quiere aprender el equipo de uso, el uso de equipos de medición directa. En este caso vamos a aprender a manejar el vernier y a manejar el tornillo. Luego vamos a hacer la aplicación de la teoría de errores a la propagación de errores, y la propagación de errores, entonces me van a calcular el volumen con su error y la densidad con su error. ¿Sí? Bien. Ahora, estos son los objetos que podrían haber recibido, como ya he explicado, pero en este experimento vamos a utilizar, en este experimento virtual, una arandela y un cilindro. ¿Sí? Bien. Para hacer las mediciones, vamos a utilizar un vernier, que son los materiales que vamos a utilizar. Este es el vernier. Y el tornillo micrométrico o el micrómetro que viene en la imagen acá, ¿no? Este es un tornillo micrométrico. Esta es la escala circular. Aquí está la escala lineal. Y el elemento a medir se lo pone aquí, ¿no? Esta pequeña esferita está midiendo el diámetro de esta pequeña esferita con el tornillo micrométrico. Con regla, tal vez no voy a poder medir, pero sí con un tornillo voy a tener un valor muy preciso del diámetro de esa esfera. Ahora, ¿cómo se utiliza el vernier? Fíjense, se abre el vernier y si quiero medir el diámetro exterior, procedo a colocar la arandela en el interior de estas aletas y cerrar el vernier. Ahí. Cierro el vernier y aquí en la pantalla voy a leer la medición del diámetro exterior de esta arandela. Ahí, por ejemplo, fíjense, tengo la escala principal
y la escala de la pantalla móvil. Y entonces, más o menos, cómo se lee, porque luego se va a explicar mejor. Aquí tengo 6 milímetros. Aquí será 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. Este cero está marcando algo más. 6.9. Y ese algo más es, fíjense, hasta aquí tengo 6.9 o 6.90. Más, ahora tengo que ver cuál de estas líneas verticales forma cuál de estas líneas de la escala inferior forma una misma vertical con una de estas líneas de la escala principal. Y aquí está otra vez un factor de error, ¿no? Alguien me puede decir que es esta línea. Y entonces al 6.90 le voy a sumar 0, al 6.90 le voy a sumar 0.05, sería 6.95. Otro me puede decir, forman la misma vertical, fíjense, esta no, esta tampoco, tampoco, tampoco. Alguien me puede decir que esta, entonces esta es la 55, ¿no? Entonces 6.90 más 0.055 sería la lectura de esa medición con el vernier en milímetros. Luego nos va a explicar otro video la lectura, cómo se hace la lectura. Ahí está, ¿no? Hay que ver cuál de las líneas verticales de la escala móvil coincide o forma una misma vertical con la de la escala principal y hacer la suma. Ahora aquí puedo medir diámetro interior con las otras aletas. Puedo medir el diámetro interior. De la misma manera, aquí en la pantalla vamos a hacer la lectura. Aquí el que ha hecho el video no se ha dado cuenta que esto está al revés, ¿no? Los números están de cabeza, entonces no vamos a poder leer fácilmente. En la pantalla se hace la lectura y se mide el diámetro interior. De esa manera se han medido los diámetros exterior e interior de la arandela. Aquí, fíjense, los números están al revés, esto debería estar al otro lado. Y entonces la lectura se hace como explicado hace un momento. Luego el video nos va a explicar con más detalle. Estamos midiendo el diámetro interior de la arandela. Bien, ahora el espesor no puedo medir con una arandela. Perdón, no puedo medir con un vernier. Tal vez sí, pero no va a ser una medida tan precisa. Tal vez también puedo medir con una regla, pero no va a ser una medida tan precisa que cuando lo mida con el tornillo. Entonces el espesor lo vamos a medir con el tornillo, es una dimensión más pequeña. Las dimensiones más pequeñas se pueden medir con un tornillo. Y entonces abrimos el tornillo y ponemos aquí el objeto o la dimensión que queremos medir. Cerramos el tornillo. No hay que cerrarlo con mucha fuerza. Hay que cerrarlo, digamos, con cuidado. No se tiene que caer la arandela. Tampoco tengo que apretar mucho. Simplemente que mida la dimensión que estoy queriendo medir.
ahí, ¿no? Hemos cerrado el tornillo y estamos midiendo el espesor de la arandela. Ahora, ¿cómo se lee? Aquí dependiendo el tipo de tornillo, aquí estas rayas son 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Otros tienen entre las dos rayas estas, otra rayita que son los medios milímetros, son rayitas más pequeñas, medio milímetro y otro medio milímetro, ¿no? Depende del tornillo. Este no tiene eso. Entonces tengo 3 milímetros y algo más. ¿Cómo leo el algo más en esta escala circular? Me marca 45, aquí está el 0, 45. Y entonces si tengo 3 milímetros más 0,45, son 3,45 milímetros, que sería el espesor de esa arandela. El 3 viene aquí, más el 0,45 que está marcando esta raya con el 0 de la escala lineal del tornillo. O sea, 3 más 0,45, la medida sería 3,45 milímetros. Bien. Entonces, esa es la forma de manipular el tornillo micrométrico. ¿Sí? Tres milímetros en la escala principal y 0,45 en la escala circular, sumando 3,45 milímetros. Esa sería la lectura que nos está mostrando el video. Esta es la balanza electrónica. Ya les había dicho, simplemente ponerla en una superficie horizontal, poner el objeto encima y nos va a marcar el valor de la masa. En este momento nos marca 14,2, que es el valor que deberían utilizar para la masa del cilindro. Y eso les he puesto en la hoja de instrucciones, ¿no? La masa para el cilindro, 14,2, más menos el error que se ha cometido al medir varias veces el cilindro, la masa del cilindro. Y para apreciar los errores, también les recuerdo que esto está vertical. Puedo ponerlo horizontal, horizontal echado, horizontal vertical, horizontal inclinado, para ver si, de acuerdo a la posición que yo coloque el objeto, este valor cambia, ¿no? Y podría apreciar los errores en ese caso. Para la arandela, esta es la masa de la arandela, que también les he puesto en su hoja de instrucciones. 75,1 gramos es la masa de la arandela, más o menos un determinado error que está en la hoja de instrucciones para que calculen los errores. Bien, para el caso del cilindro, se ha medido el diámetro con el vernier. Y entonces, más o menos, 1,12345, 1,6 y un poquito más. Ese 1,6 más, y ahora hay que buscar cuál de estas líneas verticales forma una misma vertical con la escala de arriba. Yo diría esta, entonces sería 1,60 más 0,25
sería 1.60 más 0.025. Sería 1.625 milímetros. 1.625 milímetros el diámetro de ese cilindro. Entonces hay que hacer la lectura en esas dos escalas, ¿no? El largo, como el cilindro no es muy grande, lo puedo hacer con el vernier, puedo medir con el vernier. También lo podía haber hecho con una regla, pero más preciso es medir con el vernier. Si puedo medir con el vernier, lo hago mejor con el vernier. Entonces, el largo del cilindro estamos midiendo con el vernier. Y vamos a leer en la escala. Y aquí está la hoja de datos para este es el diámetro exterior de la arandela. Esto tienen que tomar en cuenta en su informe. Se hace en una hoja de datos. Arandela, diámetro exterior. Esto ponen en su hoja de datos. Luego, diámetro interior. Viene a continuación. Esto está en centímetros. 6.94 centímetros. Aquí está. Diámetro exterior, diámetro interior, y esto, aquí está el error, esto debería ser milímetros. Espesor de arandela en milímetros. Estos datos los tienen que tomar en cuenta para hacer su informe, para hacer los cálculos para su informe para la arandela. Y la masa de la arandela está en la primera hoja de las instrucciones. Y posteriormente nos van a mostrar una tabla para el cilindro. Aquí está. Esta es la tabla del cilindro. Este es el diámetro del cilindro. Esta es la altura del cilindro. La masa está medida también en el video y está en la hoja de datos, en la hoja de instrucciones. Esa masa tienen que tomar en cuenta. Con todo eso van a calcular el volumen y el correspondiente error para la arandela y para el cilindro, y luego la densidad y su correspondiente error para la arandela y el cilindro. Bien, entonces si yo les mando un video, lo tienen que analizar con detalle. Ahí tienen alguna información. O también les puedo mandar una hoja de datos aparte donde estén todos los datos para la elaboración de su informe. Vean el video con atención otra vez, con calma. Ustedes van a tener el sonido propio del video. Ahora yo les he explicado. Y para finalizar la explicación de la práctica, voy a hablar del tornillo micrométrico. Tengo un video más para mostrarles, a ver, espérenme un segundito. Este video, manejo del vernier. ¿Se ve, no? Sí, ya se puede ver. Ya. Esto ha hecho el ingeniero Martínez, docente también de la facultad. Aquí nos enseña en detalle cómo se hace la lectura en el vernier. En el anterior video solo era, digamos, un pequeño pantallazo del procedimiento y cómo se hacen las medidas. Van a ver cómo se lee, cómo se hacen las lecturas correctas. Bien,
No se escucha, ¿no? Sí, se- sí, se escucha. No. No se escucha. Ya, yo voy a explicar entonces. Bien, esa es la arandela y con vernier vamos a medir el diámetro exterior y el diámetro interior. Externo primero, interior después. Es una arandela más pequeña a la anterior. Y entonces, si abro el vernier, en este momento, los dos ceros de las escalas, a ver, voy a retroceder un poquito. Aquí, fíjense, el cero de la escala móvil y el cero de la escala principal del centro, los dos ceros coinciden, no hay error de cero. Cuando el vernier está completamente cerrado, coinciden los dos ceros y entonces no tenemos error de cero. Bien, ahora con regla puedo medir para darme una idea de cuánto es y si estoy midiendo bien. Medimos con regla y da 3.64 centímetros que va a anotar en ese 3.4 centímetros. 3.4 centímetros ha medido con la regla para tener una idea y comparar con la medida con el vernier. Ambas medidas deberían ser parecidas. Lógicamente, con el vernier, la medida tiene más precisión. Voy a tener un decimal más. Bien, abro el tornillo, el vernier y cierro. Abro y cierro. ¿Sí? Y ahora va a ser la lectura del diámetro exterior. Hay dos formas de hacer una medición. La primera es la indirecta. Es más complicada, mejor es la directa. Esta es la indirecta, la que va a explicar ahora. Se lee la escala principal, que es la que está aquí en esta parte lineal, y nos marca 3 punto algo. Entonces, como vemos, aquí está el 3. ¿Dónde está el 3? Aquí está el 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y un poquito más. ¿Sí? Un poquito más. Ese un poquito más lo vamos a leer en esta otra escala. 3.1234 y algo más. No es 3.5. Bien. Entonces, la primera línea que marque una misma vertical con la de arriba, aquí veo que más o menos, según yo, no sé si coincido con el de que ha hecho la lectura en el video, ahí están los errores, ¿no? Uno puede decir coincide la línea tal, otro me dice no, coincide esta otra línea, y entonces ahí están los errores. ¿Sí? En la medida indirecta se anota 3.4 más lo que se lea en la escala móvil. Y vamos a ubicar cuál es la primera línea que forma una misma vertical con las líneas de arriba.
está enfocando para la cámara y no le encuentra bien dónde es la posición correcta. Ahí. Y él dice que es el número 5. Aquí. Yo, dice Po, para mí no es. Yo diría que es esta. Pero el que ha hecho el video dice que es el número 5. Y entonces, ¿cuál va a ser la lectura? Si es el número 5, el 0,50. Está haciendo el cálculo que es 3,4 más 0,02, que es la apreciación del vernier, por el 25, que era la línea que ha leído. Él dice 3,45. No les aconsejo esta forma, no les aconsejo esta forma de leer. Es más complicada. Vamos a hacer la fórmula directa que ahora voy a explicar. 3,4 y más está enfocando de nuevo para decir que es la línea 5 la que se ha alineado a la escala de arriba, ha formado una misma vertical. Y entonces, como es la línea 5, solamente le aumentamos un 5, ¿no? Y la lectura sería 3,45. 3,45. Ahora, si mide de otro lugar, porque puede ser que la arandela no esté cortada a la perfección, medimos de otro lugar y va a tener otra lectura. Fíjense, 3,4, no ha cambiado y tal vez va a cambiar ahora qué línea ha formado una misma vertical. A ver qué dice el video. Dice que ahora en esta próxima lectura, para el que está haciendo la medición, es la línea, la número 7. Dice que es la número 7. Entonces, como dice que es la número 7, entonces la lectura sería 3,47 milímetros. Y entonces la segunda lectura sería 3,47 milímetros. Y la otra era 3,45, o sea que estamos cerca, pero hay valores diferentes y ahí se aprecia el error. Ahora va a medir una vez más de otro lugar, cerramos y ahora va a leer 3 puntos. Y para esta última lectura se alinea la línea, dice que se alinea con una misma vertical, la línea número 5, dice. Si esta es la línea 5, entonces 3,45 sería la lectura. Y así se puede medir el vernier. Y ustedes lean en detalle el video y hagan la lectura directa. Más complicada es la lectura indirecta. Hay que hacer un cálculo. Entonces, haciendo la lectura directa es más sencillo. Ahora está midiendo el diámetro interior
el diámetro interior y nos dice que es el diámetro interior nos dice que es, a ver, ¿cuánto nos dice? 1.34 dice que es la lectura del diámetro interior de la arandela. Ahí está midiendo el diámetro interior. Y entonces leemos, aquí es 1, fíjense, aquí es 1, 1.1, 1.2, 1.3 y algo más. Y según él, la línea 3 forma una misma vertical, o sea, sería 1.33. Y así puedo leer con el vernier. ¿Sí? Entonces, de esa manera se hace la lectura con el vernier. Ustedes pueden repetir el video varias veces y comprobar lo que dice la lectura de las dimensiones en el video. Yo simplemente ahora les estoy dando unas pautas de cómo se hace la lectura. Ahora ustedes confirmen esto, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez, 1.123 y un poquito más. Yo digo que la línea 2 forma una misma vertical con la de arriba. O sea, para mí la lectura sería 1.32. Y entonces así puedo comprobar lo que dice el video. Bien, esto con relación a vernier. Y voy a terminar la explicación con lo que dice cómo se lee en el tornillo. ¿Sí? Voy a proyectar ahora otra pantallita donde tengo la lectura para un tornillo. Seguramente ahí se ve. Este es un micrómetro. ¿Se ve, no? Sí, G se puede ver. A es la escala lineal o principal del tornillo y hasta aquí estaría marcando 5 milímetros. Cada una de estas rayitas es 1 milímetro y lo que les decía, las de aquí abajo son medios milímetros. Estas son mitad de milímetro y estas son milímetros enteros. ¿Sí? Aquí B está marcando estas rayitas, son los medios milímetros. Las de arriba son los milímetros enteros, las de abajo son los medios milímetros. Y esta escala circular está marcando, dice C, marca 0,25, 26, 27, 28. 0,28. Esto es 1 milímetro, esto es 0,5 y ahora la escala circular está marcando 0,28. Si yo sumo todo, voy a tener la lectura, si yo sumo todo, voy a tener 5.78, o sea, 5 milímetros punto 78. Esa es la lectura que estaría teniendo en este momento. A los 5 milímetros le debo sumar 0,78. O sea, tengo 5.78 milímetros. En este ejemplo. Ahora, hay otros tornillos de más precisión donde A me está marcando 5 milímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y algo más. Aquí estos son los medios milímetros. Entonces 5.5 milímetros más lo que marca la escala C y lo que marca la D. Y entonces en total
tengo 5.783 milímetros. Este es un vernier de mucha más precisión. No tenemos este en el laboratorio. Este nos da una precisión mayor, pero la lectura se la realizaría de esa manera, en estas 4 escalas, ¿no? Aquí, aquí y en la circular. Bien. Entonces ahora quiero mostrarles las características de los micrómetros. Tenemos de precisión de 0,01 milímetros, son los que tenemos en el laboratorio, y los de precisión de 0,01 milímetros, que es ese último que les estaba mostrando, que no lo tenemos en el laboratorio. Tenemos micrómetros para medir diferentes dimensiones. Hay micrómetros que miden interiores, otros dimensiones exteriores, otros que nos miden profundidades y otros micrómetros especiales. Este es el más común, que lo tenemos en el laboratorio, ¿no? Esta es la escala principal, la lineal, y esta es la escala circular. Estos son otros tipos de micrómetros que por el momento simplemente es información. Tenemos este tipo de micrómetro, micrómetros para medir interiores. No los tenemos en el laboratorio, pero por información es importante. Otro tipo de micrómetros. Y aquí ustedes pueden ver la diferente variedad de micrómetros que se tiene. Aquí está. Lo que nos interesa son los micrómetros del laboratorio, o los micrómetros más comunes, que tienen una perilla. Se gira esto y se puede cerrar la escala circular, o se gira en sentido contrario y se puede abrir la escala circular. Aquí tenemos una escala lineal graduada y aquí tenemos una escala circular. A esto se llama el lucillo, a esto se llama el yunque. Aquí hay un seguro para no abrir ni cerrar el tornillo. Cuando uno llega a la medida adecuada, pone el seguro y no se mueve, digamos, el lucillo ni adelante ni hacia atrás. Y puedo hacer la lectura correspondiente. Aquí están las partes del tornillo, y este es el que se usa con más frecuencia. Tengo, aquí está especificado el rango de medida, y encima está especificada la apreciación máxima. Con ese tornillo puedo hacer las mediciones. Cada raya que tengo aquí es 1 milímetro, y estas rayitas que están a la mitad de los milímetros son los medios milímetros, y cada vuelta que dé la escala circular es medio milímetro. Entonces, aquí está, ¿no? Cada una de estas líneas son 0,01 milímetros. La vuelta entera son 0,5 milímetros. Y entonces la lectura que les estaba explicando, aquí tengo 5 milímetros, aquí hemos pasado la mitad, o sea, son 5.5, y a eso le tengo que sumar el 0,28 que estoy leyendo en la escala circular. O sea, la lectura sería 5.78 milímetros. Este es el vernier que tenemos en el laboratorio, y este hubiera sido el que hubieran utilizado para hacer las mediciones. Este que está aquí es de más precisión. Fíjense, 0,1 milímetros más de precisión. Este solo es de 0,01 y este es de 0,01.
Entonces, ahí tienen el ejemplo para leer en los dos. Con esto les he dado un panorama amplio de qué se trata la práctica. Hay que medir con vernier, hay que medir con tornillo y hay que hacer cálculo de errores y propagación de errores. De todas las magnitudes medidas, hay que calcular su error estándar y su error por propagación de errores. El error del volumen por propagación de errores. Y el error de cada magnitud medida o la teoría del error estándar. Igual que hemos hecho en clases. Y luego hacer otra propagación para la densidad. Pues la densidad también tiene que venir como la densidad más probable con su error. Bien, entonces en este momento voy a proceder a abrir la práctica metrología en su Classroom y ustedes me van a entregar este informe. Ayer he pasado con el otro paralelo y me decían que la semana del 21 tienen semana de exámenes. ¿Estoy en lo cierto? Sí, ingeniero. Ya, entonces, de acuerdo a instrucciones de la dirección, no hay laboratorios en ese examen, en esa semana, porque van a dar exámenes, tienen que estudiar para los exámenes. Por lo tanto, no me pueden entregar el martes 22 el informe porque estamos dentro de la semana de exámenes. Me lo van a entregar el martes 29 el informe. O sea, tienen que organizar su tiempo para hacer el informe. No es hacer de un día para otro. Entonces, el martes 29 hasta horas 17 me deben entregar el informe. En este momento he creado la tarea y ustedes ya tienen el material en el Classroom. Todo lo que les he mostrado, pueden analizarlo otra vez, verlo con calma y empezar a ordenar, a planificar su informe. No sé si hay preguntas. Ingeniero, además de la Sí. carátula, ¿va a tener un carimbo el informe? No es necesario, no tiene dimensiones, pero en el borde inferior derecho, en un rectángulo, tiene que ir la información que les he dicho que tiene que haber, ¿no? Título del experimento, ¿qué más era? Título del experimento, nombre completo del alumno, grupo y nombre del docente y la fecha de entrega del informe. Todo eso tiene que estar en el borde inferior derecho de la primera hoja del informe. Bien, ingeniero, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, yo, ¿Sí? disculpe, no sé si entendí bien mi micrófono, no quería prenderse hace rato. Ahí, el de la esfera es el que no tenemos que hacer. Sí, no tiene que hacer nada que tenga relación con la esfera porque no hay datos para la esfera. Ok. Solo hay datos en el video para el cilindro y para la arandela. Solamente hace para esos dos. Gracias, ingeniero. Bien, ¿otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Con Sí. respecto al espesor de la arandela, que dijo que está Estén, incorrecto, entonces ¿tenemos que corregirlo o trabajamos más en esos mismos valores son milímetros. ya, ingeniero, gracias. No son centímetros, son milímetros. Eso tiene que tomar en cuenta, que esos mismos valores son milímetros, no centímetros. Entonces, si va a calcular en centímetros, tiene que dividir entre 10 esos valores, ¿no? Está bien, ingeniero, gracias. Y es aconsejable que calculen en centímetros, ¿no? El volumen en centímetros cúbicos, porque cuando vayan a buscar las tablas de densidades, la mayoría de las tablas de densidades están en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aconsejable que trabajen en centímetros
y calculen el volumen en centímetros cúbicos. Luego dividen masa entre volumen y van a tener densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Bien, entonces nuestras próximas clases, no sé cuántas, seguramente va a haber algún experimento presencial. Estamos viendo cómo se comporta la pandemia, ¿no? Y si vamos a poder ir al laboratorio en estos próximos días. Algunos grupos ya lo han hecho, pero han tropezado con algunos problemas. Entonces, no están todas las condiciones dadas. En cuanto esté, yo les voy a avisar y vamos a dar un examen previo. Ya les he dicho, posiblemente un sábado, en la tipo 6 o 7 de la noche. Solamente 20 minutos. Si no hacemos prácticas presenciales, vamos a seguir con las virtuales. Y la próxima práctica también va a ser virtual por el momento. Yo los voy a convocar otra vez. La clase no va a durar más de 1 hora. Ahora hemos pasado un poquito de 1 hora. No va a durar más de 1 hora. Yo les voy a explicar otra vez cuál es la guía, qué tienen que hacer, qué tienen que calcular en el informe y listo. Les publico todo eso en el Classroom y ya es el alumno el que tiene que trabajar. Cuando tengamos auxiliar, yo solamente les voy a mandar la práctica en el Classroom. Ya no nos vamos a reunir y ustedes con el auxiliar pueden hacerse ayudar para elaborar el informe. Ahora, estas primeras clases, yo los voy a citar así como ahora. Les voy a mostrar la guía, les voy a explicar, vamos a ver algún video y luego les voy a dar los datos y con eso tienen que trabajar su informe. En algún momento vendrán los experimentos presenciales y ahí sí tengo que tomar un examen previo y solo los aprobados van a poder hacer ese experimento. No sé si hay preguntas. Sí, una pregunta. ¿Sí? Respecto a los cálculos, ¿se puede combinar, digamos, hacerlo a mano y subirlo una foto? No, todo en computadora. Ahí está bien. Entonces, en el Word el Word tiene un editor de fórmulas. Ahí pueden hacer las fórmulas. En el Excel pueden hacer las gráficas, ¿no? Y pasar al Word. Y una vez que esté todo listo, lo graban también en formato PDF, lo mismo que han hecho, y eso me mandan. O sea, todo el informe debe estar elaborado en computadora, de acuerdo al formato que les he pedido o que les he indicado. Otra pregunta. Bien, entonces tienen más de 1 semana para hacer el informe. También tienen que estudiar seguramente, pero organicen su tiempo y el informe debe estar bien elaborado hasta creo que he dicho 29, ¿no? Que sería el siguiente martes después de la semana de exámenes. Ahí los voy a convocar a otra clase y les voy a explicar el segundo experimento y luego vamos a ver cómo van las cosas, si vamos a seguir haciendo virtuales o vamos a hacer alguno presencial. Bien, aquí vamos a terminar la clase.